Una palabra en esta mañana que sé que va a ser de bendición a tu vida. Marcos capítulo número 5. Y cuando lo tengas dice amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 25. Marcos capítulo 5, versículos 25 al versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento. Señor, gracias porque realmente tú estás en medio nuestro. Tú recibes toda gloria y todo honor. Cada alabanza es para ti. Pero ahora venimos a tu palabra, Señor, y oramos que sea tu Espíritu quien nos dé el entendimiento apropiado para poder comprender estas verdades. Señor, poder recibirlas en nuestro corazón, salir de aquí edificados. Háblanos en esta mañana. Padre, úsame para poder entregar este mensaje a tu pueblo con claridad, de manera que cada uno salga de aquí edificado y tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Sin duda alguna es un pasaje de la Biblia que cada creyente ha leído más de una vez. Realmente es una historia conmovedora cuando la analizamos un poquito más profundo, y podemos sacar lecciones de vida, lecciones que nos inspiran en nuestra vida cristiana. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, situaciones adversas, nos parece que nuestros problemas son los más grandes, porque es nuestro dolor, es nuestra propia experiencia. Nos parece que nadie está sufriendo lo que nosotros estamos sufriendo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque realmente estamos sufriéndolo en carne propia y muchas veces son problemas bien serios. Pero es bueno siempre recordar que hay personas que están pasando por peores momentos que los que nosotros estamos pasando en algunas ocasiones. Y eso nos ayuda a llevar la carga un poquito mejor. Aleluya. Amén. En esta mañana yo quiero tocar esta historia o presentar esta historia que no es una historia fantasiosa, no es una historia de alguien que nunca existió, sino es una historia real. Esta mujer existió, esta mujer experimentó lo que ella experimentó, y esta mujer es una lección para cada uno de nosotros en esta mañana. Desde el punto de vista judío, esta mujer no podía haber sufrido de ninguna enfermedad más terrible y humillante que la que ella estaba sufriendo, que era flujo de sangre. Era una especie de menstruación, pero no paraba. Era constante, una hemorragia vaginal continua, constante. De modo que la debilidad física en ella era agobiadora, me imagino, porque dice la Escritura que por 12 años había estado padeciendo esta enfermedad. 12 largos años. Obviamente su situación no era nada agradable, una dolencia muy común en Palestina, en Israel, y había mirado, dice, muchos médicos, y realmente había gastado todo lo que tenía. Parece ser que era una mujer pudiente, una mujer que tenía dinero, pero todo el dinero se había ido en doctores y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ella había probado todo lo que le recomendaban. Según la historia, los expertos nos indican, estaba leyendo yo, estudiando este mensaje,
Y dice, el Talmud, es un documento judío, indica no menos de 11 curas diferentes para la situación que ella tenía. Algunas que puede que fueran eficaces en algunos casos, otras que eran meramente remedios supersticiosos. Oiga bien esto, una de estas medicinas o recomendaciones que le daban personas, me imagino, basados en superstición, era llevar las cenizas de un huevo de avestruz en una bolsa de lino en el verano y en una bolsa de algodón en el invierno. Otra era llevar una espiga de cebada que se hubiera encontrado en el estiércol de una burra blanca. Tenía que empezar a buscar una burra que fuera blanca y estar expectantes para que, a ver, cuando miraran el estiércol de esa burra, si veía la semilla o la espiga de cebada, entonces podía usarla para su sanidad. Cosas por ese estilo, pero realmente nosotros no debemos extrañarnos porque aún en nuestra sociedad hay gente que busca remedios caseros para diferentes enfermedades, y muchos de esos remedios son basados en superstición. Algunos son basados en hierbas y cosas que realmente tienen eficacia, pero muchos de esos remedios que la gente dice son basados en superstición. Pero el punto es que esta mujer lo había probado todo, había tratado de todo y no había podido ser curada. Ahora, lo más terrible de la situación de esta mujer era que esta mujer, de acuerdo a la ley de Moisés, era una mujer que se había hecho inmunda por causa de su fluido o flujo de sangre. La ley establecía en el libro de Levítico, capítulo 15, no lo tiene que buscar, yo te lo leo. Dice versículo 25 al 27, cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo de su flujo quedará impura o inmunda como en los días de su menstruación. Toda cama en que duerma mientras dure su flujo será como la cama de su menstruación, y todo mueble sobre el que se siente será inmundo como la impureza de su menstruación. Cualquiera que toque esas cosas será impuro y lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y quedará impuro o inmundo hasta la noche. Lo más terrible para esta mujer era que ella tenía que estar excluida de la sociedad. Si había tenido hijos, cualquier tipo de familiares, amigos, no podían estar con ella. Ella no podía estar con ellos. Ella estaba totalmente recluida, quizás en su cuarto, en su casa, y no podía salir de allí. O sea que si le añadimos al dolor físico, la debilidad física, la falta de recursos o medicamentos apropiados, de manera que ella había tratado de muchas maneras de poder tener sanidad en su cuerpo y no lo había podido lograr. Añadiéndole a esa soledad, podemos entender la situación de esta mujer, que era prácticamente insoportable. Durante 12 años ella había estado así, lo cual nos indica que posiblemente había perdido toda esperanza de salud. Ya había llegado al final de ella misma y no había nada que ella pudiera hacer. Esto quiere decir que muchas veces nosotros podemos llegar a situaciones similares, pero hay algo que cambió la perspectiva de esta mujer cuando ella oyó hablar de Jesús. El versículo 27, vamos a leer el 25 otra vez para que tú lleves la idea en esta historia y puedas relacionarte con lo que realmente está sufriendo esta mujer y cómo su desesperanza fue transformada en esperanza y en fe cuando ella oyó hablar de Jesús. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, note esa frase, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. En medio de su desesperación, de su falta de esperanza, de su depresión, de su debilidad física,
de alguna manera, sea que alguien llegó hasta su casa de una manera furtiva o ella lo escuchó a través de las paredes, pero ella oyó hablar de Jesús. Jesús estaba haciendo milagros, Jesús estaba sanando enfermos, Jesús estaba haciendo cosas que eran dignas de admirar. Ella tomó una decisión. La esperanza vino a ella de nuevo. La fe nació en su corazón. Ella oyó hablar de Jesús. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Note, iglesia, esto es muy, muy importante. La fe no viene por orar. La fe no viene por ayunar. La fe no viene por hacer vigilias. La fe no viene de ninguna otra manera. La fe viene a tu corazón por oír la palabra de Dios. O sea, mucha gente trata de cambiar y decir, no, yo necesito hacer esto y esto y esto para tener fe. La fe no viene de ninguna otra manera. La fe viene por oír y oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. La palabra de Dios produce esperanza. La palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios tiene la respuesta que tú y yo necesitamos para nuestro problema, sea cual sea el problema. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La mujer oyó hablar de Jesús. Y realmente cuando ella oyó hablar de Jesús, a mí me llama la atención y me pongo a especular un poquito, pero es lo que el contexto nos enseña. Como una mujer judía, seguramente ella había escuchado lo que la ley de Moisés decía y los profetas decían. En la sinagoga se leían los profetas, se leía la ley cada sábado. Y ella había escuchado posiblemente hablar del Mesías, cuando el Mesías viniera. Una de las cosas que caracterizaría el ministerio del Mesías era los milagros y manifestaciones del Espíritu Santo, trayendo sanidad y trayendo transformación a las vidas. De manera que cuando ella empezó a oír que enfermos eran sanados, paralíticos caminaban, personas que no podían ver comenzaban a ver, ella empezó a asociar posiblemente a este Jesús con el Mesías profetizado en las Escrituras. Y nosotros podemos mirar en algunas de esas escrituras, por ejemplo en el libro de Isaías capítulo 35, no lo tienes que buscar, yo te lo leo. En el capítulo 35 de Isaías versículo 3 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahora, cuando nosotros miramos las palabras de Jesús en el libro de Mateo capítulo 11, cuando Juan el Bautista, quizá en confusión, él había anunciado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ahora él estaba en prisión y él no veía que Jesús estaba haciendo nada para liberar al pueblo de Israel políticamente hablando, y él quizá comenzó a dudar si Jesús realmente era el Mesías prometido y esperado, y él envió a dos de sus discípulos o algunos de sus discípulos a preguntarle. En Mateo 11 versículo 2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y sabed y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Sin duda alguna Jesús está tomando las palabras que Isaías profetizó y que te acabo de mencionar, y diciéndole, vayan y díganle a Juan que estas cosas prometidas por el profeta Isaías se están cumpliendo hoy a través de mi ministerio. Juan, está Jesús confirmando que Él es el Mesías prometido. Bendito el nombre del Señor. Pero tú recuerdas cuando Él se presentó en la sinagoga en Nazaret,
Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a proclamar el año agradable del Señor. Él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Y él estaba citando al profeta Isaías, que nosotros hoy podemos buscar en capítulo 61 de su libro. Y él estaba citando literalmente lo que este profeta dijo. Y él dijo a aquella audiencia en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Y cada uno de ellos estaba atónito, porque habían oído los milagros que él había hecho en Capernaum y en otros lugares. Y realmente yo pienso que esta mujer con flujo de sangre había oído o estaba escuchando lo que Jesús estaba haciendo, y había asociado a este Jesús con el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, o en las escrituras que ellos tenían en aquel tiempo. De modo que ella comprendió que Jesús era la respuesta para su problema. Aleluya. En el libro de Marcos capítulo 3, la Biblia enseña en el versículo número 9: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Lucas capítulo 6, hay otra escritura que yo quiero mencionarte. Versículo 17 dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Yo pienso que estos comentarios circularon por todo Israel, no importa donde esta mujer estuviese viviendo, pero a sus oídos llegó la información de que Jesús era un hombre que estaba haciendo milagros espectaculares, y que él bien podía ser el Mesías prometido. Cuando ella escuchó esto en su soledad, ella descubrió que había esperanza para su situación. Había esperanza para su condición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice el texto: cuando ella oyó hablar de Jesús. Ella no oyó hablar de una leyenda. Ella no oyó hablar de religión. Ella no oyó hablar de algún hombre que estaba haciendo obras mágicas. Ella oyó hablar de Jesús. Gloria al Señor. Tomó la decisión de ir hacia donde Jesús estaba. La fe viene por el oír. Pero me llama la atención a mí algo, iglesia, en este contexto, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es el mensaje de Cristo. El mensaje que habla de quién es Cristo, de lo que Cristo hace, de lo que realmente Él quiere hacer en nuestra vida. Pero nosotros necesitamos oír el mensaje completo de Cristo. ¿Sí? Sí, la mayoría de los creyentes ha oído de Jesús, y por esa razón son salvos. Por esa razón han recibido a Cristo como su Salvador. Pero han oído solamente la parte del Evangelio que habla de que Jesús vino para darnos vida eterna, llevarnos al cielo cuando muramos. Y obviamente ese es el mayor milagro que Dios hace en el individuo. Toma a alguien que viene de un mundo de pecado, su vida destruida, y por el poder del Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Nos da vida eterna y una esperanza de ir al cielo a la hora de morir. Pero ese no es todo el Evangelio. Eso no es todo el Evangelio. Cuando nosotros estamos poniendo solamente nuestra fe en esa parte del Evangelio, solo esa parte del Evangelio vamos a recibir. Amén. Muchas veces nosotros oímos solamente parte del Evangelio y nos privamos de muchas bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo.
El mensaje completo de Cristo es que Cristo vino para salvar, pero Él vino también para sanar. Él vino para bautizarnos con el Espíritu Santo y darnos poder para ser testigos. Él vino para proveernos y darnos la capacidad de vivir vidas victoriosas, autoridad sobre el poder del enemigo. Él vino para realmente transformar nuestra vida, colmarnos de bendiciones en todas las áreas de nuestra existencia, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, financieramente, socialmente. Él vino para hacer posible que el hogar sea un lugar de bendición y no de maldición. Él vino para hacer posible que tu matrimonio, tu hogar sea un cielo en la tierra y no un infierno en la tierra. Es parte del evangelio. Oh, aleluya. Oh, pastor, eso es muy bonito para que sea verdad. Bueno, yo te digo a ti esta mañana que el evangelio parece que es demasiado bonito para ser verdad, pero la verdad es que es demasiado bonito y que es verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La iglesia necesita oír el mensaje completo. El mensaje completo incluye que Jesús viene otra vez. Viene por una iglesia que le espera, viviendo en santidad. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dijo: no he rehuido de predicar o enseñar el consejo completo de Dios. Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios incluye toda la palabra de Dios. Eso es lo que produce fe en el corazón de un individuo, para aplicarla a la necesidad que ese individuo tiene en un caso específico. Quizás estás enfermo esta mañana físicamente. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino para sanar nuestras enfermedades. Quizás estás atravesando por un momento de opresión. Hay problemas fuertes que están sobre tu vida y te están dejando sin poder dormir en la noche. Te están quitando la paz. Jesucristo vino para libertar a los cautivos y darles a los oprimidos liberación. Alabado sea el nombre del Señor. Él es la respuesta para tu problema, cual sea ese problema. Cual sea ese problema. Jesucristo vino para ayudarnos a poder tener nuestras necesidades suplidas. Dice la Biblia: Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en su obra redentora, todo lo que el hombre necesita, Dios lo ha provisto a través de esa obra de redención. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está enfocada tu fe? Es buena pregunta. Esta mujer entendió, en medio de su desesperación, su falta de esperanza, su depresión posiblemente, pero cuando ella oyó hablar de Jesús, una chispa de esperanza nació en su corazón. Oh, aleluya. Es imposible quedarse sin esperanza después que oyes la palabra de Dios. Es imposible quedarse deprimido después que escuchas este mensaje de poder. Es imposible quedarse en incredulidad después que oyes hablar de Jesucristo. Jesucristo es la respuesta. Oh, esto parece un mensaje evangelístico, pero es el mensaje de Dios. No solamente para el pecador, pero también para el creyente. Jesucristo es tu respuesta esta mañana. Él es la respuesta para el problema que tú estás enfrentando hoy. Aleluya. Una mujer que ha perdido toda esperanza porque ha consultado médicos, ha consultado personas para que la ayuden y ninguno la ha podido ayudar. Ha perdido su dinero, ha perdido todo, pero ahora ella oye hablar de Jesús. Iglesia, ¿cuántas veces perdemos la esperanza siendo creyentes? Y nos conformamos a nuestro medio ambiente, a nuestra situación. Tiramos la toalla, nos resignamos y decimos: bueno, que sea lo que Dios quiera. Lo que Dios quiere es levantarte en poder. Lo que Dios quiere es levantarte, aleluya, con dignidad de Dios. Y mostrarle al diablo que él está vencido. Oh, amén. Pero me llama la atención que la fe de esta mujer no solamente es una fe intelectual. Cuando ella oyó hablar de Jesús, ella accionó su fe. Como yo te enseñaba la semana anterior,
Mira lo que dice el versículo 28, el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esto no fue fácil. Esto no fue fácil. Vino por detrás entre la multitud. Ella vino a escondidas, porque ella sabía que ella no podía estar entre la multitud de acuerdo a la ley. Ella tenía que estar lejos de la sociedad. Pero su fe le dio valor para ir en contra de la misma ley e ir a través de la multitud, sea que tocara gente o no tocara. De acuerdo a la ley, si ella tocaba a alguien, los iba a poner inmundos también. Pero su fe estaba en Jesús. Y yo me imagino que no fue fácil para ella en medio del gentío, porque había una multitud, ir arrastrándose quizá un cuerpo débil por 12 años perdiendo sangre, arrastrándose hasta llegar a tocar el borde del manto de Jesús. Pero ella puso esto en su corazón: si yo tocare el borde de su manto, seré salva. La palabra salva aquí significa sana. Note lo que dice el texto en el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tocó su manto. Diga conmigo: tocó su manto. Ella se propuso en su corazón. Note el versículo 30, versículo 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hay algo que yo no dije la semana anterior, me parece, y si lo dije muy rápido, pero lo quiero insistir hoy. Cuando tú y yo ponemos acción a nuestra fe, las palabras que nosotros hablamos son el principio de esa acción. En otras palabras, tú actúas o accionas de acuerdo a lo que tú hablas. Amén. Cuando tú te vas a ir a la cama en la noche, le dices a la familia: me voy a acostar, vamos a cenar, vamos a desayunar. Siempre hablamos lo que vamos a hacer. Aleluya. Esta mujer decía, no dice que lo dijo una vez, decía. Y yo decía en el primer servicio que me gusta el español, porque en inglés, en la versión en inglés, el inglés es menos expresivo que el español, y el verbo está en pasado y puede ser traducido porque dijo. Y dijo significa porque dijo una vez y ya no dijo más. Pero el verbo decía está en un tiempo del verbo, de acuerdo al griego, donde implica un hecho continuado. Ella decía continuamente. Ella decía continuamente: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Nota, iglesia, vamos a poner en la mente esto. Vamos a hacernos a pintar el paisaje o el cuadro en nuestra mente. Una mujer que está en su cuarto, en su casa, sin salir, oye hablar de Jesús, oye hablar de este hombre que representa y significa para ella el enviado de Dios, posiblemente el Mesías. Ella dice: yo voy a ir a tocar el borde de su manto. Yo no necesito que él ponga su mano sobre mí. Yo no necesito que él haga una oración por mí. Yo lo único que necesito es tocar el borde de su manto. Yo creo que hay poder suficiente en él para que aún tocando el borde de su manto, el poder fluya de él a mi cuerpo y yo sea sana. Y ella comenzó a cavilar esto, a pensar esto, a meditar en esto, a meditar en esto, a meditar en esto, hasta que ella no lo dudó más. Abrió la puerta de su casa y comenzó a ir hacia Jesús. Y cuando ella iba hacia Jesús, quizá en medio de su esfuerzo sobrehumano, diría yo, porque le faltaban las fuerzas físicas, pero ella decía: si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Si tan solo toco el borde. Ella lo decía una y otra vez, y mientras ella lo decía, ella más lo creía. Es imposible que tú puedas creer algo que va por encima de lo que tú hablas. Amén.
Oh, estoy hablando muy bien ahora. Aleluya. Ella decía, diga conmigo, ella decía. Sí, la expectativa de esta mujer se muestra en sus palabras. Si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Si tan solo toco el borde de su manto, yo seré salva. Si tan solo toco el borde de su manto, yo seré salva. Mientras más ella lo decía, más ella lo creía. Y mientras ella más lo creía, más lo accionaba. Sus palabras alentaban su propio corazón. Sus palabras alimentaban su espíritu con esta verdad. Y cuando ella llegó a donde Jesús estaba y tocó el borde de su manto, ¿qué crees que pasó? Ella recibió su sanidad. ¿Me está entendiendo esta mañana? Oh, precioso es el Señor. Precioso es el Señor. Dice la Biblia en el versículo número 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Note que la enfermedad no es una bendición. La enfermedad es un azote. La palabra azote habla de látigo, habla de crueldad, habla de castigo. Amén. Mientras nosotros no entendamos esto, vamos a batallar con el problema de sanidad divina en nuestro cuerpo. Porque la pregunta siempre está: ¿querrá Dios sanarme o Dios me ha mandado esta enfermedad para enseñarme alguna lección que yo no he aprendido todavía? Déjame decirte algo, eso es el razonamiento más ilógico que puede existir en la mente de alguien. Porque cada persona que dice esas palabras son los primeros que están acudiendo a los doctores una y otra vez, buscando una opinión, 2 opiniones, 3 opiniones y tratando de recibir su sanidad a través de la medicina, cuando ellos mismos dicen: si Dios me ha mandado esta enfermedad, debe ser enseñarme alguna lección. Entonces, ¿por qué vas al doctor? ¿Ah? ¿Por qué vas al doctor si el doctor te va a sanar, a dar un medicamento para quitarte esa enfermedad? Y Dios te mandó esa enfermedad para enseñarte algo. Entonces tú estás privando que Dios te enseñe lo que Él te quiere enseñar, porque estás queriendo que el doctor te sane. Nos contradecimos. Es una enseñanza basada en religión, no en la palabra. Por eso decía hace un momento, iglesia, el creyente tiene que aprender a conocer la palabra por encima de la religión. La religión tiene un montón de conceptos muy bonitos y muy aparentemente con mucha sabiduría, pero son totalmente contrarios a lo que la palabra enseña. Y es triste porque Jesús mismo dijo: por las tradiciones de los hombres, la palabra de Dios se hace inefectiva. Cada creyente debe odiar la enfermedad física como odia al diablo, como odia al pecado. En el momento que el síntoma aparece, debemos rechazarlo como si fuera el mismo diablo viniendo a nuestro cuerpo. No es de Dios, no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios. Es un azote. En otro lugar se le llama una plaga. La Biblia habla de Jesús en Hechos 10:38. Dice: como Dios ungió a Jesús con Espíritu Santo y con poder, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Jesús estaba sanando a todos los oprimidos por el diablo, eso me dice a mí que la enfermedad es una opresión satánica. La Biblia le llama en otro lugar una maldición. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Cada cosa que viene a quitarnos la paz, a quitarnos la tranquilidad, no es de Dios. Esta mujer lo entendió así y triunfó. Y triunfó. Y triunfó. Sí, iglesia, yo mencionaba en el primer servicio y lo quiero mencionar otra vez porque es algo tan relevante, que la iglesia,
cuando recibe un diagnóstico del doctor, hablando de enfermedad física en este momento, estamos dispuestos a seguir las instrucciones del doctor al pie de la letra. Y si él nos dice, toma esta medicina 3 veces al día, nosotros dejamos de hacer cualquier cosa para tomarnos la medicina 3 veces al día, como el doctor lo mandó. Y el doctor nos dice, en 6 meses vuelve a verme. Y nosotros tenemos la esperanza que dentro de 6 meses vamos a volver a ver al doctor y él nos va a decir, todo está bien, porque tomaste la medicina. No nos importa si tenemos que esperar 6 meses, pero sabemos que al finalizar esos 6 meses, algo bueno nos va a decir el médico. Pero somos incapaces de tomar nuestra medicina espiritual 3 veces al día por 6 meses. Y cuando oramos a Dios que nos sane y nada pasa en el momento, lo primero que decimos es, Dios no me sanó. ¿Por qué no poder seguir las instrucciones del doctor Jesús? La Biblia dice que su palabra es vida a los que la encuentran y salud o medicina a todo su cuerpo. Está aquí. Pero él dice en Proverbios 4, hijo mío, está atento a mis palabras. Atento. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Su palabra es medicina. Tú y yo no tenemos a Jesús físicamente aquí en la tierra para ir y tocarlo como esta mujer hizo. Pero tú y yo tenemos su palabra. Su palabra que nos da declaraciones y promesas acerca de sanidad física, acerca de prosperidad económica, acerca de bienestar en el hogar, acerca de un matrimonio ejemplar y victorioso, acerca de una vida llena del poder de Dios. Todo problema que podemos enfrentar en esta vida, Dios nos ofrece la solución y la respuesta en su palabra. Pero somos muy haraganes, diría yo, para tomar un tiempo diario y meditar en esas escrituras que tienen que ver con nuestro problema. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado, pastor, yo no tengo tiempo para eso. Entonces debes seguir con tu condición. La verdadera fe se manifiesta cuando uno hace esfuerzo para recibir lo que Dios promete. Pon en tu mente, esta mujer es un ejemplo vivo. Esta mujer está débil por su condición física, agobiada por su reclusión y aislamiento de la sociedad, desesperada y posiblemente sin ningún tipo de consuelo. Pero ella oyó hablar de Jesús y ella toma la decisión, corre riesgo de ir en medio de la multitud, arrastrándose o como pueda, pero ella pone esto en su corazón como una meta: si yo solamente tocar el borde de su manto, yo seré salva. Si yo tan solamente tocara el borde de su manto. Y esa palabra en su mente y en su corazón y en su boca le da fuerza para ir en medio de la multitud, esforzarse de una manera sobrehumana, porque ella sabe que algo va a pasar. Mientras ella está diciendo, si yo toco el borde de su manto, Mateo nos enseña, hablando de esta historia, que ella decía para ella misma estas palabras. Decía para ella misma. Quiere decir que lo decía en voz baja para ella. Y eso se llama meditar. 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 Cuando tú miras con tus ojos físicos el problema real que estás enfrentando, lo que ves es calamidad. Ves que hay deudas que pagar y no hay dinero. Ves que hay problemas aquí, problemas allá. Con tus ojos físicos ves el mundo alrededor de ti. Tú necesitas comenzar a ver otra cosa. Es difícil poder tener la fe que produce el milagro viendo y dejándonos controlar por lo que vemos con nuestros ojos físicos. Por eso es bueno meditar en la palabra. Meditar en la palabra es cerrar los ojos al mundo que nos rodea y comenzar a mirar en el mundo de Dios. Este problema es totalmente
Imposible que yo lo pueda vencer. Pero Dios dice aquí, Dios dice esto. Mi necesidad financiera es inmensa, pero Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo creo que Él suplirá mi necesidad. Necesito esto para pagar este mes. Yo creo que mi Dios suplirá esto. Yo creo que mi Dios puede dar gracia, me puede dar gracia delante de mis jefes en mi centro de trabajo, para que me dé una promoción, para que aumente mi salario. Yo creo que Dios tiene miles de maneras de poder traer la provisión a mi hogar. Cuando yo estoy meditando en eso, no importa si me cuesta 30 minutos diarios, pero yo debo sacrificar el tiempo que dedico a otras cosas para ponerlo a meditar en la palabra y decirme a mí mismo lo que Dios dice que Él hará, si yo quiero tocar el corazón de Dios. Oh, aleluya. Y eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios no respondió? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no ha contestado? Pregúntate a ti mismo, ¿estoy yo meditando en la palabra diariamente? ¿Estoy yo diciendo lo que esta mujer decía? ¿Estoy yo poniendo las palabras en mi corazón que demuestran lo que yo creo? Aleluya. Amén. Yo sé que estoy recalcando sobre lo mismo y lo he hablado en otras veces, pero yo lo hallo vital, porque estoy viendo una iglesia indiferente. Estoy viendo una iglesia que realmente no cree la palabra de Dios. Estoy viendo una iglesia que cree de boca, de mente, pero no de corazón. Sus palabras contradicen lo que ellos creen o lo que ellos dicen que creen. Cuando tú dices una vez al día, Jesucristo es mi sanador, pero el resto del día te la pasas contando tus problemas y tus dolores y tus enfermedades, tu boca está hablando más de lo negativo que de lo positivo. Eso me dice a mí, ¿dónde está tu fe? Tus palabras demuestran dónde está tu fe. Aleluya. Pastor, yo tengo mucha fe. Demuéstramelo con tus palabras. Demuéstramelo con tus palabras. Pero cada vez que me hablas de tus problemas, de tus aflicciones, de lo que estás sufriendo, tú me estás hablando a mí de circunstancias, pero nunca me hablas a mí de lo que Dios está haciendo en tu vida a través de la palabra. Eso me dice a mí, ¿dónde está tu fe? Aleluya. Aleluya. ¿Estás de acuerdo conmigo ahora? Jesús le dijo a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Cuando el barco se estaba llenando de agua y ellos lo despertaron, Señor, maestro, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Porque por las palabras de ellos están demostrando que no tienen fe alguna. Señor, que nos hundimos. Cuando Él había dicho, pasemos al otro lado. Si Él dijo, pasemos al otro lado, es que ellos van a llegar al otro lado. Y si ellos van a llegar al otro lado, no importa cuántas tormentas atacaran el barco, ellos llegarían al otro lado. Porque la palabra de Jesús fue hablada. Iglesia, hasta que nosotros no llegamos al momento cuando esta palabra tiene más valor que 1000 circunstancias adversas, no vamos a tocar el poder de Dios. Ella recibió sanidad. La fe toca la fuente de poder. La fe toca la fuente de poder. Yo quiero mostrarte aquí antes de terminar esta mañana un punto que muchas veces pasamos por alto. Mira el versículo 30. Dice que la mujer recibió sanidad. Ella sintió en su cuerpo que había sido sanada. Pero el versículo 30 es interesante. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Aquí hay discrepancia entre los teólogos y los eruditos. Algunos dicen Jesús no sabía realmente quién lo había tocado. Otros dicen Jesús sí sabía porque Él es Dios. Mi punto, mi opinión personal es que Jesús no sabía quién lo había tocado. Y Él estaba preguntando.
¿quién me tocó? Ahora dice, pastor, pero Él es Dios y Él sabe todo. No, aunque Él es Dios, cuando Él vino a la tierra, Él se despojó a sí mismo. Y Él vino como hombre. Y como hombre Él necesitó aprender. Y dice la Biblia, Él crecía en sabiduría y en fortaleza. Él fue el que dijo del regreso de Él a la tierra, del regreso del Hijo del Hombre, ni aún es solo mi Padre sabe. Ni aún Él lo sabía. Hay cosas que Él podía saber porque el Espíritu Santo que estaba en Él le revelaba a través de dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, cosas que había en la gente. Aleluya. Aleluya. Ahora esto me dice a mí que Jesús no sabía quién lo había tocado, de manera que la mujer vino y sacó poder de Él. Y Él supo que alguien lo tocó porque Él mismo dijo, yo conozco, yo sé que salió poder de mí. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Me estás entendiendo esta mañana? Él sabía que alguien lo había tocado, pero Él no sabía quién lo había tocado. Y mira lo que dice el versículo 32. Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él miraba. Y él estaba inquieto. Y Él dijo, no, alguien me tocó. Yo sé que salió poder de mí. Pero los discípulos le decían, pero maestro, todo el mundo te está tocando porque hay una multitud grande. ¿Cómo vas a decir quién me ha tocado? Y Él dijo, yo sé que alguien me ha tocado porque salió poder de mí. No me estoy refiriendo a un toque físico, me estoy refiriendo a un toque de fe. Yo puse por título a este mensaje así, un toque de fe. El toque de fe, la fe toca el poder de Dios, saca poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Verso 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Cuando ella se vio descubierta, ella no podía esperar más. Jesús estaba repitiendo lo mismo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ella salió del anonimato y dijo, yo fui. Y le contó toda la verdad. Desde que ella comenzó con esta enfermedad 12 largos años, pero ella oyó hablar de Jesús. Yo vine por detrás entre la multitud, Señor, porque yo decía en mi corazón, si yo solamente tocar el borde de su manto, yo seré salva. Y yo vine arrastrándome, y yo vine haciendo un gran esfuerzo, y yo toqué tu manto y recibí sanidad. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y mira cuál fue la respuesta de Jesús. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús no le dice, hija, mi poder te ha hecho sana. Ahora todos sabemos que fue el poder de Dios, que fue el poder de Jesús. Pero Jesús no le dice, mi poder te sanó. Él dice, tu fe. Amén. Hija, tu fe te ha hecho sana. Hija, tu fe sacó poder de mí. Aunque yo no te vi, aunque yo no te conocía, pero tu fe sacó poder de mí y recibiste sanidad. Aleluya. 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 Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Tu fe lo ha hecho. Tu fe lo ha logrado. Tu fe en mí, por supuesto. Fe en Cristo, fe en Jesús. Pero la fe de la mujer. Esto me dice algo a mí, iglesia, que nosotros estamos esperando por Dios para que haga cosas cuando Dios está esperando por nosotros para hacer cosas. Estamos esperando por Dios a su tiempo, cuando Él quiera, y Dios está diciendo, no es así. Tócame. Tócame con fe. La responsabilidad está en nosotros, no en Dios. Ya Dios hizo su parte. Jesús fue a la cruz, sufrió por nosotros, llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestra maldición. Todo lo llevó en la cruz. Él hizo completa y eterna redención. El diablo está totalmente derrotado.
Es tiempo para que la iglesia ahora comience a mostrar que realmente cree la palabra y decir, Señor, lo que tú hiciste provisión para mí, yo lo recibo ahora en el nombre de Jesús y no voy a descansar hasta verlo hecho una realidad en mi vida. Es nuestro la responsabilidad. La bola está de nuestra parte. Aleluya. Amén. Si esta mujer se hubiera quedado en su cuarto encerrada, ella hubiera seguido enferma hasta que se hubiera muerto. Y Jesús estaba allí. Jesús no vino a donde ella fue a donde Jesús. Aleluya. Amén. El poder de la fe es asombroso. Y la fe viene por oír. Jesús le dijo, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y cuando Él dice ve en paz, Él no la está solamente despidiendo, sino que esa frase incluye ve completa. Vete completa. Vete con bienestar de Dios en tu vida. Vete con salvación completa. Vete en paz. Aunque esto está traducido del griego, pero la palabra paz en griego, en la mente de los judíos, la conectaba con la palabra hebrea shalom, que significa estar completo, que no te falte nada, bienestar, prosperidad, sanidad, salvación, completo. Vete en paz y queda sana de tu azote. Una vez más repite la palabra azote. Oh, aleluya. Jesús vino a libertar a los cautivos. Él vino a sanar a los enfermos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Si no estamos experimentando esa vida en abundancia, no es culpa de Dios. Es culpa nuestra. Tenemos la palabra, la revelación. La mujer oyó hablar de Jesús. Tú y yo tenemos la palabra para oír hablar de Jesús aquí. Él es nuestro sumo sacerdote. Él entró al cielo y allí está intercediendo por nosotros. Y por cuanto Él entró allí, la Biblia dice, Él se compadece de nuestras debilidades. Y porque Él está allí como nuestro sumo sacerdote, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No para llorar nuestras penas, sino para recibir, para alcanzar misericordia y hallar gracia, favor de Dios para el momento de necesidad. Señor, yo vengo al trono de la gracia no para explorar aquí un rato y pasarme un tiempo aquí religioso. No, yo vengo a recibir. Yo vengo a recibir lo que tú me has dado. Aleluya. Yo vengo a apropiar lo que tú me has dado. Y termino con esto, iglesia. Termino con esto porque esto es vital. Cuando tú y yo no tomamos tiempo diariamente para meditar en la Escritura y poner en nuestra boca lo que nuestro corazón cree, y así alimentar nuestro espíritu con esta fe, con esta convicción, con esta confianza, con esta fe, con esta convicción, con esta confianza. Mientras más tú hablas la solución y la palabra a tu espíritu, más tu espíritu se llena de esta verdad. Y tu fe va creciendo, y tu fe va creciendo, y tu fe va creciendo. Si tú puedes esperar 6 meses para volver al doctor a ver qué te dice, que si la medicina, la pastilla ha hecho algo en tu vida, ¿por qué no esperar 6 meses meditando en la Escritura diariamente? Meditando en la Escritura, dejando que esa Escritura llene tu corazón con la fe de Dios, la fe que vence al mundo, la fe que rompe las cadenas del infierno, la fe que toca el corazón de Dios. Llega el momento que tu fe explota dentro de ti y toca el corazón del Señor y atrae hacia ti la bendición que tú has estado esperando. No tiene que ser instantáneo. Es que nosotros, si no es instantáneo, no queremos nada de Dios. Dios no trabaja en microwave. Amén. Dios no es mago. Si Él quiere, por los dones del Espíritu, Él puede hacerlo instantáneamente. Pero Él la mayoría de las veces decide obrar a través de su palabra. Aleluya. Esta ilustración, esta mujer es un ejemplo vivo de esto. Y Él está esperando por ti y por mí. ¿Qué voy a hacer yo con esta palabra?
¿Voy a seguir llorando mis penas o voy a comenzar a hablar lo que dice aquí? Él es el que perdona mis pecados. Él es el que sana mis dolencias. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Él es el que me corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Yo no tengo por qué decir, ya me estoy poniendo viejo, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro. Él es el que me rejuvenece cada día. Él me da fuerza en el nombre de Jesucristo. Él me da fuerza del búfalo y yo me levanto cada día con nueva fuerza en el poder de Dios para la gloria de su nombre. Yo decido hacerlo así. Aleluya. Puede venir dolor, puede venir molestia, pero yo decido ir en contra de eso en el nombre de Jesús y decir, yo voy a hacer lo que dice su palabra. Es mi decisión. Y es tu decisión. Ay, que esta cabeza me duele tanto. El único beneficio que yo hallo cuando me duele la cabeza es decir, eso es señal de que tengo cabeza. Responde aún con algo gracioso a tu problema. Vas a ver que la vida te cambia y que tú tocas el corazón de Dios. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir mi fe toca el corazón de Dios? Mi fe toca la fuente del poder. Mi fe me da lo que yo necesito, porque es fe en Dios, es fe en Cristo. Jesús dijo, tened fe en Dios. Nuestra fe no es en nosotros mismos, es en su palabra. Es en el poder que hay en este libro, por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a orar a Dios y decir, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque realmente tú eres fantástico. Oh, tú eres fantástico. ¿Lo puedes decir? Señor, tú eres fantástico. Tú eres maravilloso. Señor, tú eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Oh, Señor, tú me das larga vida en esta tierra, lleno de salud, lleno de vigor. Tú me das nuevas fuerzas cada día. Señor, tú me levantas sobre mis problemas para que yo sea un testimonio vivo de quien tú eres. Oh, mi Dios, Jesucristo es mi Señor. Él es mi sanador. Él es mi fortaleza. Él es el único que puede venir y ayudarme en momentos difíciles. Pero Él está siempre a la mano. Él está siempre a la mano. Él nunca me da la espalda. Él siempre está allí con la mano extendida para levantarme, para ayudarme, para fortalecerme, para guiarme. Él es mi pastor y nada me faltará. Aleluya, aleluya. Él es mi roca, Él es mi castillo, Él es mi Dios en quien yo confiaré. Él es el que levanta mi cabeza. Él es mi gloria. Él es escudo alrededor de mí. Oh, te alabo en esta mañana, Señor. Oh, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti hay palabras que traen vida a mi espíritu, a mi alma, a mi cuerpo. Señor, gracias porque tu palabra ha sido enviada esta mañana para traer sanidades físicas a esta congregación, para traer, Señor, esperanza a esta congregación que ha perdido la esperanza en algunas formas de su vida, pero tu palabra nos trae esperanza. Tu palabra nos levanta por encima del conformismo y la resignación y nos da visión, nos inspira para seguir adelante y extendernos, Señor, hacia la meta que nos espera. Señor, gracias porque tú nos das la capacidad de no mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante, extendiéndonos hacia esa meta que tú tienes para nosotros, hasta el día que tú vengas por tu iglesia o que vamos a tu presencia, Señor. Vamos a estar firmes, vamos a estar fuertes, haciendo tu voluntad, cumpliendo con tu propósito, porque para eso vino Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Tu palabra es vida.
Tu palabra es poder. Tu palabra, Señor, es la solución. Tu palabra es la respuesta para cada uno de mis problemas. Tu palabra, Señor, satisface mi corazón. Oh, precioso Dios, precioso Dios, precioso Dios, precioso Dios.